Buenas tardes, soy Berta Lucía Estrada y antes que todo quisiera agradecer a la poeta Águeda Pizarro por esta fiesta de poesía que nos da cada año y que ya llega a su número 38. Estar en este momento ahora delante de ustedes para la presentación de mi libro Naufragios es un honor inconmensurable. Quiero decirles que es el premio que más anhelaba, tener este primer premio con obra publicada. A Águeda Pizarro, a Marga López y a Mari Grueso, jurados de este premio, todo mi afecto, mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto. Voy a dar inicio entonces a la lectura de mi poemario titulado Naufragios y que tuvo como seudónimo Orestiadas. Doy inicio con la lectura con un epígrafe de Paladas, un poeta alejandrino del siglo IV. Comienzo con un epígrafe de Paladas, un poeta alejandrino del siglo IV y comienzos del siglo V, contemporáneo de Teón, el padre de Hipatía y a quien está dedicado este libro. Los dioses están cansados de nosotros, los griegos. Cada día el derrumbe se acentúa un poco más. El mañana será feroz. Lo peor está por llegar y cuando lo haga será sin anuncios. Paladas, poeta alejandrino. Proomion, Alejandro Magno, 323 a.C. Yo, Alejandro, el Anastole, soy hijo de Felipe II de Macedonia y descendiente de Amón. Bucéfalo, el que temía su propia sombra, se rindió al cabalgarlo con la mirada puesta en dirección al sol. El nudo gordiano se deshizo ante mi espada, así conquisté Oriente. La Ilíada y Píndaro, compañeros en las noches de insomnio. Con Aristóteles aprendí el arte de la retórica. La audacia, fruto de la juventud, me hizo invisible. En el menos 331 descansé en tierras fértiles. Un saco de harina sirvió de papiro, allí dibujé los planos de Alejandría. Los pájaros borraron los trazos, signo que la hambruna no será el flagelo de su pueblo. 12 años más tarde el arrojo me abandonó. Ptolomeo rescató el féretro, desde entonces reposo en una urna de arcilla y la miel ahuyenta el frío. Naufragio. Año 385, cerca de la costa de Egipto. El marinero escruta la noche de tormenta, las olas sacuden el bajel, la quilla cruje, ciorada, el casco se parte en dos, el remolino succiona a la urna, las aguas se cierran de nuevo. Al amanecer, decenas de albatros vuelan en espiral, buscan la atarraya. Las aguas abisales borraron su rastro. La bandada entona un cántico fúnebre, no se aleja, sabe que allí reposa el joven marinero. Serapeum, año 391 de nuestra era. Las escalinatas del Serapeum están grávidas, sus vientres albergan 100 plañideras. No escuchamos el llanto. Fueron concebidas por Teófilo en un acto que empaña el mármol del templo.
En los muros resuena el eco de antiguas alabanzas a Osiris y Apis. Las divinidades quedaron sin poderes ante la horda de fanáticos que surgieron de las losas como si fuesen maleza. Serapis no pudo defenderse del martillo que lo convirtió en polvo. Antoninos, el filósofo, trató de susurrárselo al oído varias veces. Se negó a escucharlo. No creyó en sus artes adivinatorias. ¿Por qué hacerlo? Solo era un mortal y él, Serapis, el dios que reunía a Zeus y Hades. ¿Puede una deidad con una ascendencia de esa magnitud dudar de la inmortalidad? El templo era su morada desde hacía 200 años y las columnas tenían la fortaleza para resistir hasta el fin de los tiempos. Una forma de hacer trizas las predicciones de Antoninos o de otros fieles que no creyeran en su omnipotencia. ¿Acaso olvidaron las ceremonias de 1000 aromas de especias, ungüentos y aceites venidos de Oriente? ¿Olvidaron cómo el aire quedaba impregnado de su perfume durante días? Olvidaron a los poderosos que descendían de los carruajes y después de ascender las escalinatas se inclinaban ante él para pedirle sabiduría. Antonino sabía que Serapis desconfiaba de él. Cuando alguien se acercaba en busca de un consejo religioso, miraba al cielo. Lo interrogaba en silencio y esperaba la respuesta gloriosa que lo iluminaría. Antonino se sabía finito y solo deseaba inclinar la cabeza ante el Dios que adoraba. Sin embargo, Serapis no lo escuchó. El Serapeum, el templo de las 100 escalinatas, fue dedicado a Juan Bautista. Los cristianos ganaron la partida y Serapis, otrora inmortal, naufragó en el olvido de los nuevos alejandrinos. La biblioteca tiene 2 epígrafes. El primero es de Cateo de Abdera, que dice el lugar de la curación del alma. Y el otro es de Jorge Luis Borges. Declaran los infieles que si ardiera, ardería la historia. Se equivocan. Las vigilias humanas engendraron los infinitos libros. Si de todos no quedara uno solo, volverían a engendrar cada hoja y cada línea, cada trabajo y cada amor de Hércules, cada lección de cada manuscrito. Año 365 de nuestra era. Soy una de las hijas del museo. En tiempos de gloria albergué los libros del Liceo de Aristóteles. Apolonio de Rodas, Arquímedes y Euclides estudiaron en mis estancias. En el año 48 a.C., los manuscritos atesorados en la biblioteca náutica desaparecieron por el fuego, que consumió los bajeles de Julio César. La desidia de Roma me lanzó al naufragio. Lo que los césares ignoran es que mi nombre danzará en los labios de los milenios venideros. El faro. Este poema tiene un epígrafe de Ibn Battuta. Cuando fui al faro constaté que su estado de ruina era de tal magnitud que no me fue posible entrar. Ni siquiera pude pasar por la puerta que permitía el acceso a su interior. Año 1303. Heme aquí, aspirado por las aguas. Los delfines extraviaron su rumbo y se fueron a morir bajo las ruinas. Durante 1600 años fui antorcha y guía de las naos que entraban a la isla de Faro. Mis rayos de luz viajaban en las olas hasta más allá del horizonte. Euclides previó la erosión. Omitió calcular la fuerza de la marejada
que derrumbaría mis cimientos. Adriano, hacia el año 115. Recuerdo el peregrinaje a Alejandría. La presencia de Antínoo fue un tributo para la ciudad. Con él visité el Serapeum. Ascendimos sus escalinatas infinitas. El gran sacerdote nos ungió con aceites venidos de Oriente y nos honró con su palabra. Antínoo se arrodilló ante Serapio y le ofrendó un concierto de cítara, un dios alabando a otro dios. Yo veía su sombra reflejada en las columnas. He debido intuir que ese hermoso Efeo que me seguía como un galgo dócil naufragaría en una noche de luna nueva sin que el barco zozobrase. No lo seguí en el camino que se labró en las aguas calmas, ni tampoco intuí que a partir de esa trágica noche yo solo sería una sombra de mí mismo. Cleopatra 7, Tea Filopator, 12 de agosto del año 30 a.C. Soy Cleopatra séptima Tea Filopator, la diosa que ama a su padre. Hablo koiné y egipcio, entre otras lenguas. Con ellas atravieso umbrales desconocidos. Fui coronada por el gran sacerdote Ptah en Memphis y habito en la ciudad que fundó Alejandro. Filóstrato me mostró los meandros de la filosofía griega. El conocimiento y la ciencia esculpieron mi carácter. Escribí tratados de medicina. Soy discípula del museo, su biblioteca, laberinto que invita a perderse en él. De manos de Marco Antonio recibí 200.000 papiros de Pérgamo. Ahora reposan en los anaqueles de Alejandría. Mi imperio abarca todo el Nilo. Soy la reina del pueblo que erigió las pirámides y sus sacerdotes conocen el arte de conservar a los muertos. De niña conocí el exilio. En Éfesos, la diosa Artemisa me alojó en su templo, una forma de honrar mi ascendencia. Cuando decidí retornar a Alejandría, Artemisa exclamó: «Que los vientos te sean propicios». Al llegar a la cima recibí una ráfaga de huracanes. Para escapar al temporal, invité a una áspid a mi lecho. Esta noche nos fundiremos en un único abrazo. Constantino Cavafis, año 1933. Tiene un epígrafo de Cavafis. Dijiste: marcharé a otra tierra, marcharé a otro mar. Habrá de hallarse en algún sitio una ciudad mejor, mas cada intento mío está condenado al error. Sepulto como muerto el corazón. Solo veo aquí los despojos de mi vida. Año 1933. El doncel de ojos oscuros, cabello ensortijado, partió del puerto de Alejandría detrás de estrellas fugaces. Apenas estrenaba la vida y esa fuerza le daba la falsa certeza que el mundo que lo esperaba allende el Ponto lo colmaría de piedras preciosas. Imaginaba tapices de seda para que sus pies no pisaran los caminos cubiertos de polvo y guijarros. Iba tras el goce que procura una noche de luna llena en los brazos de un rico mercader. El hermoso mancebo, el que creía que Ulises era solo un personaje de un poema antiguo, todavía no sabía que Ítaca Alejandría estaba ancorada en el fondo de su memoria y que podría navegar por mares ignotos y pasar de unos brazos a otros, y aún así la vocación de las callejuelas de su infancia no lo abandonaría nunca.
Sócrates Escolástico, año 415. En los albores del año 400, los vientos que soplaban en Alejandría se hicieron cada vez más fuertes. Pretendían barrer los cimientos de la civilización helénica y no dejar piedra sobre piedra. En el 391, un huracán de odio y fanatismo arrasó con nuestro amado Serapeo. Las huestes de Cirilo surgieron de las lajas de las calles como si fuesen breñas. Un vaho de incertidumbre cubrió los muros del templo. Serapios no pudo o no quiso defenderse. Al año siguiente Teodosio prohibió los sacrificios de nuestro credo. El infortunio reemplazó al pan de cada día. Los dioses parecen inclinarse ante un hombre crucificado al que Cirilo le rinde culto. Sus huestes desprecian el conocimiento. Orestes trató de ponerle freno a su avidez desmedida. Cirilo buscó la reconciliación y no la encontró. Creyó que la culpable del rechazo de Orestes era Hipatía. Hipatía, el faro de Alejandría. Hipatía, la matemática, la astrónoma, la filósofa. Hipatía, la maestra que formó a los gobernantes del imperio. Los rumores en su contra sacudieron los cimientos de Alejandría. Cirilo le entregó la antorcha a Pedro el lector y él no tardó en encenderla. Pedro y sus amigos cristianos acecharon su carruaje. En el Casairión, las conchas marinas desgarraron su piel. Su cuerpo, convertido en rompecabezas, alimentó el fuego. Alejandría, la del faro, naufragó para siempre en las tinieblas. Damasios, año 415. Alejandría perdió su luz. Cirilo fue más fuerte que sus murallas centenarias. Una tarde un tumulto al frente de la casa de Hipatía impidió el paso de su faetón. Una llamarada quemó su pecho. Para apagarla utilizó a su banda Jairecín. Hipatía fue presa de las fieras salvajes. La luz de las luciérnagas perdió su brillo. Las cenizas borraron el cuerpo de Hipatía. La leña ignoraba que su rostro atravesaría el umbral del silencio. Juan de Nikiu, hacia el año 690. Nadie podrá contar el luto y la lamentación que tuvo lugar en la ciudad. Juan de Nikiu. En los cotilleos de las callejuelas oscuras y miserables circularon leyendas en las que Hipatía, a la que llamaban astrónoma, matemática, filósofa y conocida como mujer virgen, era bruja y adúltera. Una ofensa para los seguidores de Cirilo. La asociaban a Orestes, protector de los judíos. El temor se vistió con la faz de Hipatía. Su apatía era un velo que ocultaba el sol. El murmullo se transformó en aullido feroz. En la época de ayuno del 415, Pedro el magistrado condujo a un tropel enfurecido que buscaba a la mujer. Cuando los fanáticos tropezaron con su carro, se lanzaron sobre él, la bajaron a empujones y la llevaron al Cesarión. Las garras la despojaron de su quitón y las fieras fueron solo una. Las ánforas, reducidas a añicos, se transformaron en armas. Sus restos fueron arrojados a la pira del Cinarón. Orestes abandonó la urbe. El obispo y sus amigos respiraron tranquilos. Los últimos rescoldos del paganismo habían sido extirpados desde la raíz. Orestes, año 438. Soy Orestes y fui bautizado por Ático antes de ser nombrado prefecto imperial de Alejandría y gobernador de Egipto. Llegué a esta ciudad en el 412, el mismo año de la muerte de Teófilo y de la ascensión de Cirilo como patriarca.
Al igual que mis predecesores, visité a la gran astrónoma, matemática y filósofa Hipatía. Su sabiduría iluminó mi existencia. Los sermones de Cirilo, brisa que se diluía ante la oratoria de Hipatía. Hipatía la Virgen fue denostada, la llamaron adúltera. Ella, que conocía los secretos de Euclides, fue llamada bruja. La maestra que iluminó Egipto y allende el mar sucumbió a la furia del patriarca. Las estrellas se fugaron. Los barcos perdieron las amarras, los caballos desbocados se alejaron de las casas y sus amos quedaron condenados a vagar en los sueños. Sin Hipatía, Alejandría no tenía secretos. Abandoné sus muros desnudos, me interné en las arenas del desierto. El viento borró mis huellas. Cirilo, poco antes de la Cuaresma del año 415. Soy Cirilo, patriarca de Alejandría, elegido por Dios para allanar el camino de su fe. Combato la religión pagana y al pueblo judío. Hipatía evita mi mirada mientras susurra palabras al oído de Orestes. Él las sigue a ciegas. Prefiere ser su guardián a sentarse conmigo en una mesa. Pedro el lector anda ansioso. Los parabolanos son su escudo y espada. Cuando salgan juntos, las columnas de Alejandría van a temblar. Las fisuras darán a luz a una nueva era. Segunda parte. Eclipse de la luna de Ciervo. Teón, año 405. Teón, el más sabio de los filósofos, Malalas. La profanación del Serapeum fue el inicio de mi caída. Me expulsaron de la biblioteca. Encontré refugio en Euclides y Ptolomeo. Hipatía, mi colega, me acompaña en los diálogos con la bóveda celeste. Ella le pondrá trampas al fanatismo. Su pasión por la ciencia evitará que mis maestros se esfumen en las oquedades del olvido. Sinesio de Cirene. Sinesio le escribe a Hipatía pidiéndole que le fabrique un hidroscopio y le dice: mi situación es tan mala que necesito un hidroscopio. También se lamentaba que tenía tantos infortunios como es capaz de sufrir un hombre. Año 413. Mis funciones eclesiásticas me roen. La política me ahoga y el peso de la muerte de mis hijos curva mi espalda. Los pasos son lentos y las noches largas. Una misiva tuya reemplazaría la lámpara de aceite que me acompaña en las noches de insomnio. Sin embargo, ningún papiro con tu sello llega al umbral de mi silencio. En la madrugada pienso, hoy leeré una de las cartas de mi maestra. En la mañana estoy ansioso. Luego, a la hora en que el sol reverbera las arenas del desierto, la decepción me hace su rehén. Y cuando los largos dedos del crepúsculo se ocultan detrás del horizonte, mi espalda se curva aún más. ¿Recuerdas, Hipatía, el año 405? Fue cuando te obsequié un ejemplar de mi libro Tratado de los Sueños. En él exploro el alma humana y demuestro que puedo conocerla a través de las artes adivinatorias. He seguido esta senda, no la abandono. Por eso te pido que me fabriques un hidroscopio. Debo interrogar a las divinidades del agua para saber qué me depara el destino. Hefesto de Tebas afirma que este instrumento es de gran ayuda para elaborar el horóscopo, una forma segura de romper las barricadas de mi propia existencia. Intuyo que pronto descansaré bajo una lápida. Vendrás a visitar mi Hipatía. No naufragarás en la puerta imaginaria. No olvides, buscadora de estrellas, llevar contigo un astrolabio. Y si logras atravesar la entrada que conduce a mi tumba, te saludaré con los párpados, ya que el sonido de mi voz
no alcanzará tus oídos. ¿Escribirás un epitafio? De no ser así, puedes ordenar que graben estas palabras. Aquí yace Sinesio de Cirene, discípulo de Hipatía de Alejandría. Su recuerdo, cincelado en mármol, atravesará los siglos y permanecerá intacto. Los hetairois, bajo el signo de Hipatía, Sinesio de Cirene. Somos los hetairois, discípulos de Hipatía de Alejandría. Su sabiduría impide que nos perdamos en caminos tortuosos. Seguimos sus enseñanzas euclidianas. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre ellas. La distancia geográfica no altera nuestros sentimientos ni borra sus enseñanzas. Atravesaremos los siglos con la fuerza de un solo nombre, los hetairois, compañeros de la vida. El discípulo que se enamoró de Hipatía, año 445. Soy testigo del derrumbe de Alejandría. Atrás quedaron los años de estudio en casa de Hipatía, mi maestra. Atrás quedaron los deseos que hacían palidecer al sol del desierto. Contemplar a Hipatía, escucharla, olerla, sin acercarme a su cuello, era éxtasis y tortura. Hipatía lo sabía. Cuando percibía mi imagen reflejada en sus ojos, leía en su rostro el desdén y el rechazo. Una tarde, harta del perro que la olfateaba, lanzó a mis pies su prenda lunar y espetó: «Esto es lo que soy». Desde entonces vago solo por las calles polvorientas de Alejandría. Colofón. Hipatía, el faro de Alejandría. Alejandría, la del faro. Alejandría, la del museo que alberga la biblioteca, la universidad, el jardín botánico, el observatorio astronómico y una sala de anatomía. Alejandría, la ciudad de los 14.000 estudiantes que vienen del mundo helénico y más allá. Yo, Hipatía de Alejandría, astrónoma, vi la luz en esta polis del delta del Nilo imaginada por Alejandro. Yo, Hipatía de Alejandría, hija de Teón el filósofo, discípula de Teano, la gran matemática que sobrevivió a Pitágoras. Soy maestra de Sinesio y amiga de Orestes. Yo, Hipatía de Alejandría, hice de mi casa un ágora, y desde mi terraza desentraño los secretos del universo. Observo el sol y su elipse. Mejoré el astrolabio. Me casé con Isidoro y soy virgen. Solo abrazo al conocimiento. Yo, Hipatía de Alejandría, sé que Cirilo lanzará su horda de monjes y seré su antorcha. Sé que husmean alrededor del museo. Jamás el miedo habitó mis lares. No huiré. Los espero sentada al lado del crepúsculo y a la hora del alba que me sorprende estudiando antiguos papiros. Esta tarde vagaré por los muros de Alejandría.